Shalom y bienvenidos de nuevo a Perlas de la Torá. Soy el Moré Matán, Pastor Matt McKeown con Ahavat Ami Internacional, y estoy muy contento de estar con ustedes mientras estudiamos la porción de la Torá cada semana. Esta semana, nuestra porción de la Torá se llama Shelach. Esta porción de la Torá significa mucho para mí porque es la porción de mi Bar Mitzvah. Así que siempre ha sido especial para mí desde mi Bar Mitzvah hace unos años. Y la porción de Shelach tiene algunas lecciones importantes en las que debemos centrarnos, entre ellas Josué y Caleb. Y por supuesto, hablaremos de ellos en Perlas de la Torá esta semana. Pero solo para recordarles que la familia de Caleb, según la tradición, es de origen gentil, son de las naciones, se han unido a Israel y al Dios de Israel. Josué, obviamente, es judío. Ahora, como sabemos, estas son las únicas dos personas de su generación que llegaron a entrar en la tierra prometida. Y eso es porque fueron obedientes en creer a Dios cuando dijo que podían tomar la tierra. Los otros 10 de su grupo, por supuesto, no creyeron. Así que esta es una imagen maravillosa para nosotros de un judío y un gentil caminando juntos hacia la tierra prometida. Ese es nuestro deber, esa es nuestra misión, y ciertamente es lo que queremos hacer aquí en Ahavat Ami, tener judíos y gentiles, uno en el Mesías, caminando juntos hacia la tierra prometida. Así que antes de entrar en nuestra porción de la Torá, como siempre, recitamos la bendición tradicional para el estudio de la Torá. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de la Torá. Así que esta porción de la Torá llamada Shelach, como siempre recorreremos 6 puntos con una perspectiva mesiánica en cada uno. Me gusta cómo en algunas traducciones inglesas, también españolas, no se utiliza la palabra espía. La mayoría de las veces nos referimos a estos 12 hombres que fueron enviados a una misión. Esto es lo que significa la palabra Shelach, ya sabes, ser enviado. Por eso, a un emisario enviado a una misión se le llama Shaliach. Proviene de la misma raíz. Por eso me gusta que en algunas traducciones españolas no se les llame espías, sino exploradores. Eso parece tener una connotación más positiva. Parece haber una connotación negativa con la palabra espía o espías, así que podríamos llamarlos exploradores. Porque a menudo usamos esta palabra espía, eso es probablemente lo que vamos a usar a medida que avanzamos, pero solo sé que estaban explorando la tierra. Así que número 1, los espías o exploradores realizan una misión e informan. Desde una perspectiva judía tradicional, en Números 13, Moisés envía a 12 espías a explorar la tierra de Canaán. A su regreso, 10 de los espías traen un mal informe, un informe desalentador. No vamos a dedicar tiempo a ello hoy, pero como hemos mencionado antes y como mencionaremos de nuevo, al acercarnos al 9 de Av, hablamos de que esta era la fecha del mal informe, el 9 del mes hebreo de Av. Y debido a este mal informe en este día, tenemos cosas horribles que suceden a lo largo de la historia en el aniversario de este mal informe. Así que 10 de los espías traen un informe malo o desalentador centrado en los desafíos y los peligros, mientras que Josué y Caleb traen un informe positivo centrado en la fertilidad y el potencial de la tierra. Incluso traen productos gigantes de la tierra como prueba de que es exactamente como Dios dijo. A medida que avanzamos, el informe negativo lleva a la desesperación y a la rebelión del pueblo. Hay que tener mucho cuidado con traer un mal informe. En el Midrash Tanjumá se explora esta idea sobre los motivos y los fracasos de los espías, sugiriendo que su falta de fe en la promesa de Dios era la raíz de su perspectiva negativa. Todo se reduce a si crees en la palabra de Dios
o si no la crees. Si creemos la palabra de Dios, si creemos el informe del Señor, entonces vamos a tener el valor de nuestra convicción. Vamos a tener la valentía de hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Siempre tenemos que recordar que cuando Dios dice que podemos hacer algo, entonces podemos hacerlo. Eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Si Dios dice que podemos, entonces podemos. Eso es lo que tenemos que recordar. En cuanto a la perspectiva mesiánica, Yeshua aborda con frecuencia la cuestión de la fe y la confianza en las promesas de Dios. En Mateo 17, versículo 20, habla específicamente del poder de la fe, incluso tan pequeña como un grano de mostaza. Y esta fe, incluso tan pequeña, podía mover montañas. Esto contrasta con el relato de los israelitas de esta semana en la porción de la Torá sobre su miedo y sus dudas. El ministerio de Yeshua enfatizaba la confianza en la provisión y la guía de Dios, animando a los creyentes a centrarse en las posibilidades divinas más que en las limitaciones humanas. Es muy importante. En segundo lugar, la respuesta de Josué y Caleb. Desde una perspectiva judía tradicional, la respuesta de Josué y Caleb al informe de la mayoría es digna de mención por su fe y valentía. Aunque estaban en minoría, tuvieron el valor de decir, Dios dice que podemos hacerlo, así que creo que podemos. Trataron de persuadir a los israelitas de que la tierra puede ser conquistada porque Dios está con ellos. Vemos esto en Números capítulo 14, versículos 6 al 9. El Talmud, en Sotá 35a, destaca su posición minoritaria y la dificultad de oponerse a la mayoría. Estar en contra de la mayoría, pero alaba su firmeza y lealtad a la promesa de Dios. En cuanto a la perspectiva mesiánica, Yeshua a menudo se opuso a la mayoría para defender la verdad de Dios. Para defender la verdad de Dios, haciendo hincapié en que la verdad a menudo se opone a la opinión popular. Lo vemos en nuestro mundo actual. Si defendemos al Señor, vamos a estar en una clara minoría. Esto se ve en los desafíos de Yeshua a los fariseos y en sus enseñanzas en el Sermón del Monte en los capítulos 5 a 7 de Mateo, donde interpreta la Torá y las interpretaciones tradicionales de las leyes que contiene, y Josué y Caleb prefiguran el papel de Yeshua como el siervo fiel que confía en las promesas de Dios a pesar de la oposición. No importa el miedo al que nos enfrentemos, tenemos que recordar que Dios sigue estando en el trono, que sigue teniendo el control, y que Él es más grande que cualquier miedo al que nos enfrentemos, ya sea un diagnóstico aterrador que nos dé el médico, ya sean las facturas que nos van a llegar, ya sea la perspectiva de continuar nuestra educación o de comenzar un negocio, ya sea comenzar una relación, ya sea comenzar una familia, o ya sean los problemas que surgen dentro de nuestras familias. Todos estos problemas pueden parecer más grandes que nosotros. Ese fue la cuestión principal que los espías contaron, de que había gigantes en la tierra y nosotros parecemos saltamontes a su lado. No importa, porque comparado con Dios, cualquier gigante al que nos enfrentemos es solo un saltamontes. Así que no importa que tan pequeños nos sintamos o que tan grandes parezcan nuestros retos, Dios es más grande que todo y Él y nosotros seremos siempre el equipo ganador. Veamos el número 3, la consecuencia de la incredulidad. Debido a su incredulidad, Dios decreta que los israelitas vagarán por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías estuvieron en Canaán. Vemos esto en Números capítulo 14, versículo 34. Este castigo del que habla el Talmud en el Tratado Arajín 15 refleja las graves consecuencias de no confiar en la palabra y el plan de Dios. Siempre nos metemos en problemas cuando no creemos lo que Dios dice.
Siempre nos metemos en problemas cuando pensamos que sabemos más que el Dios de Israel. Esto es algo que desearía que en la agonía de ese miedo pudiéramos recordarnos a nosotros mismos. Y tal vez esta sea una buena lección para que de alguna manera establezcamos sistemas en nuestra vida en los que incluso los que nos rodean, los seres queridos que nos rodean, nos recuerden que Dios es siempre más grande que nuestros miedos. Debemos recordar Isaías 26, versículo 3, que dice que Dios mantendrá en perfecta paz a aquel cuya mente permanezca en él. La perspectiva mesiánica de este punto es que Yeshua enseña sobre las consecuencias de la incredulidad, notablemente en su lamento sobre Jerusalén en el capítulo 23 de Mateo. Recuerden esto, él llora por Jerusalén y dice: ¿cómo ha anhelado reunir a la gente como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Bueno, ¿qué dice? Vosotros no estáis dispuestos, y por eso no volveréis a verme hasta que digas: Baruch Abba Beshem Adonai, bendito sea o bienvenido en el nombre del Señor. Fue un poco chocante para mí, aunque no debería haberlo sido, cuando un video llegó a mi canal la semana pasada de un rabino ortodoxo que estaba diciendo: Mesías no vendrá hasta que exigimos que venga. Me pareció muy interesante. Básicamente estaba diciendo que el Mesías no vendrá hasta que nosotros como pueblo judío digamos: tienes que venir. Esto es exactamente lo que Yeshua dijo. Es profético. Es exactamente como él dijo que sería. Ahora bien, las consecuencias de la incredulidad también son abordados por Yeshua en sus parábolas. Advertencia sobre la falta de preparación en Mateo capítulo 25. Recordamos muy bien las parábolas de estar mal preparado, como las 5 vírgenes que fueron necias y no trajeron suficiente aceite. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento se hace eco a menudo del tema de que la falta de fe conduce a la esterilidad espiritual, mientras que la fe conduce a la plenitud espiritual. Es un punto maravilloso. Número 4. Ofrendas y expiación. Desde una perspectiva judía tradicional, tras la crisis de fe, Dios ordena a los israelitas lo relativo a las ofrendas en el capítulo 15 de Números. Estas leyes refuerzan la relación continua entre Dios y el pueblo a pesar de sus fracasos. Nosotros tenemos un Dios fiel aunque a veces le fallemos. Comenta que estas ofrendas simbolizan la expiación y la renovación del compromiso con Dios. Como perspectiva mesiánica, Yeshua es visto como la última ofrenda por el pecado, cumpliendo y trascendiendo este sistema de sacrificios. En Hebreos 10, versículos 12 al 14, se nos explica que mediante el sacrificio, Yeshua ha hecho perfectos para siempre a aquellos que están siendo hechos santos. Su sacrificio trae un pacto que es un nuevo pacto con Israel y Judá, que está por encima de los antiguos pactos que le preceden. Recordando que la red de seguridad para todos ellos, como he enseñado recientemente, es el pacto con nuestro padre Abraham, y ese es un pacto de fe. Muchas veces la gente nos pregunta si volverán las ofrendas y sacrificios en el templo, y por supuesto que así será. Pero como el rabino Shapira señaló recientemente en nuestra conferencia de Shavuot en Las Vegas, las únicas ofrendas que se darán son las ofrendas de acción de gracias. ¡Qué hermoso pensamiento! Esa expiación final ha sido resuelta para nosotros por la entrega de Yeshua de su propia vida. Número 5. Aquí hay un punto interesante para los varones que están mirando, y es el mandamiento del tzitzit. Desde una perspectiva judía tradicional, el mandamiento del tzitzit o las borlas en las 4 esquinas del vestido, esto viene de Números capítulo 15 comenzando en el versículo 38, esto sirve como un recordatorio físico de guardar los mandamientos de Dios y no seguir el propio corazón y los propios ojos.
Este mandamiento subraya la importancia de recordar y adherirse a las leyes de Dios como contrapeso a la inclinación humana al mal y al pecado. Es importante que recordemos que este es un mandamiento que se da a los hombres debido a un fallo por parte de los hombres israelitas, porque ellos iban tras estas mujeres extranjeras y estaban siendo guiados desafortunadamente por la lujuria de sus ojos y la lujuria de su carne. Se les dio un mandamiento que, en cierto modo, es lo contrario de mirar algo pecaminoso y más bien mirar algo que nos recuerde el mandamiento. Hay muchas tradiciones que tienen que ver con estas borlas en las 4 esquinas de la prenda, pero con la que realmente me identifico es con la tradición de un famoso rabino conocido como el Arizal. El Arizal decía que las borlas de la prenda reflejan una dimensión interior y otra exterior. ¿Qué significa eso? Somos muchos los hombres que llevamos lo que se conoce como talit katán, o un pequeño talit debajo de nuestra prenda exterior, debajo. Y el tipo que yo uso es más como una camisa. Es como una pequeña camisa que está dividida por los lados, de modo que tiene 4 esquinas y hay una borla atada a cada una de esas 4 esquinas. Algunos hombres judíos, especialmente los más ortodoxos, llevan borlas colgando fuera de la camisa. El Arizal decía que el talit katán, o el que se lleva debajo de la camisa, es la dimensión interior o representa la dimensión interior, y el talit gadol, o el gran manto de oración que se pone durante las oraciones de la mañana, es la dimensión exterior. Así que su costumbre, y la mía también, es meter esas borlas para que nadie las vea. Después de todo, el mandamiento dice que cuando veas la borla, entonces recordarás los mandamientos del Señor. Así que lo mantengo en privado. Recojo mis borlas y nadie más que yo las ve. Y luego el talit gadol, cuando estoy haciendo shaharit, por ejemplo, que cumple con el mandamiento de tener las borlas que están fuera y se ve. Así que tenemos la dimensión exterior y luego la interior, que no se ve. Hay muchos que lo hacen de otra manera, pero a mí me parece bien mantenerlo entre Hashem y yo y ser un poco más reservada con ese tipo de cosas, sobre todo porque no soy étnicamente judío, y eso es lo que yo hago en particular. Este es un mandamiento para los hombres. Hay algunas señoras que han preguntado, bueno, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo usar tzitzit? Es una pregunta tonta, y no quiero decir que una sea tonta por hacerla. Es solo una pregunta que no tiene sentido. Sería como si yo dijera, oh, ¿por qué no puedo caminar con muletas? Es porque no las necesito. ¿Por qué no puedo hacer esto o por qué no puedo hacer eso? Porque este es un mandamiento que es dado a los hombres, porque los hombres son los típicos que tienen un problema con la lujuria, por lo que vemos por nuestros ojos, y por eso este mandamiento fue dado a los hombres israelitas, es porque ellos iban tras estas mujeres extranjeras. Este era el antídoto, esta era la respuesta a su mal comportamiento. Tenían este mandamiento. Así que, damas, no piensen que se están perdiendo algo porque no usan borlas en las esquinas de sus vestidos. No pierden nada, al igual que yo no pierdo nada por algo de lo que las señoras hacen que yo no puedo. Bueno, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque soy un hombre, porque usted es una señora. Y hacer cosas que están ordenadas para los hombres como mujer no es algo bueno. Recuerden, tratamos de llegar a la altura de la mujer.
En el judaísmo se interpreta que las mujeres tienen una conexión espiritual más cercana con Dios. Ustedes están más arriba, en un nivel más alto que nosotros espiritualmente, y por eso tenemos que tratar de ponernos a su altura cumpliendo estos mandamientos. Así que desde una perspectiva mesiánica, en Mateo 35, Yeshua critica a los que llevan tzitzit para aparentar, enfatizando el papel del corazón en la obediencia a Dios. La aplicación espiritual de los tzitziot en el pensamiento mesiánico consiste en que los creyentes deben llevar frutos visibles del Espíritu que den testimonio de la obra de Dios en sus vidas, no como un espectáculo, sino como una manifestación genuina de una fe interior. Así que más que dejar ver nuestras borlas o cosas así para intentar parecer espirituales, lo que hay que mostrar son los frutos del Espíritu. Y por último, número 6, el papel de la fe y la ley. La porción de la Torá de Shalach yuxtapone episodios de fracaso en la fe con leyes que refuerzan el pacto y el llamado a la obediencia. Esta estructura enseña que la fe y la adhesión a la ley están entrelazadas, cada una reforzando a la otra. Las enseñanzas de Yeshua y los escritos del Nuevo Testamento hablan a menudo de la relación entre la fe y el cumplimiento de los mandamientos de Dios, enfatizando que la verdadera obediencia surge de la fe, no del miedo o del legalismo, sino de la fe. Lo vemos en Romanos 3. Yeshua cumple la Torá, proporcionando una base para una fe que va más allá de la adhesión legal a una lista de reglas, sino que encarna las intenciones espirituales más profundas de la ley. Así que Parashat Shelach es rica en estos temas que se exploran profundamente tanto en el pensamiento tradicional como en las enseñanzas mesiánicas. Y como siempre, entendemos que ambos no tienen por qué contradecirse. Esta es también, por cierto, la razón por la que, cuando hablamos de la fe y de ser visible y cosas por el estilo, es la razón por la que, cuando os estoy enseñando o cuando estoy en un contexto judío, llevo una kipá en la cabeza casi todo el tiempo, a menos que haya un momento en el que sería peligroso para mí hacerlo. Así que incluso cuando no se ve, suele estar debajo de una gorra que llevo encima. No lo hago para que lo vean los demás. Lo hago por adhesión a la tradición judía. Ahora bien, cuando está bien que otras personas lo vean, es estupendo. Si estoy en Israel o si estoy en una conferencia judía, si estoy en un lugar donde estoy rodeado de gente que entiende y no sería arriesgado para mí mostrar esta parte de la identidad judía, entonces lo hago. Pero cuando viajo, especialmente a ciertas zonas donde el antisemitismo es grande en estos momentos, sería una tontería tratar de llamar la atención sobre el hecho de que practico una forma de judaísmo. Que practico una forma de judaísmo cuando lo hago por mi relación con Dios. Existe la vieja tradición de no caminar ni unos metros como hombre sin llevar la cabeza cubierta, y así la mayoría de las veces verán algo en mi cabeza. ¿Es esto o aquello cubierto por otra gorra? Tenemos que preguntarnos ¿para quién lo hacemos? Y si es para Dios, no tiene que ser para aparentar. Gracias por acompañarme una vez más. Oro para que les haya sido de bendición y les deseo Shalom y Kol Tuv.